José está en un barco, lo pongo como ejemplo en el sentido de que está lejos de casa, está conviviendo con una tripulación que prácticamente la mayoría son personas incrédulas, está en un trabajo complicado, duro, difícil y solo puede guardar en su corazón las cosas de Dios y solo puede mantener una relación constante con Dios si realmente su mente y su vida ha sido transformada. Y eso no solo le pasa a José, nos pasa a todos aquí, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida. Necesitamos entender de que no podemos acercarnos a Dios con la misma mentalidad que teníamos cuando estábamos fuera de Él. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque, por gracia o desgracia, vivimos en un cuerpo carnal que se deteriora, que se aflige, que se duele, que sufre las diversas circunstancias que hay a su alrededor, sea frío, calor, sufrimiento de todo tipo y color y situaciones adversas que nos invitan a flaquear, que nos invitan a dudar, que nos invitan a abandonar, que nos invitan a claudicar y a responder al llamado que Dios nos ha hecho. Dice la Escritura que son muchos los llamados. Hay una voz desde siempre y pocos los escogidos. Hay una voz desde siempre que ha estado llamando a la humanidad a la presencia de Dios. Por eso Dios realmente no está demasiado interesado en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiar nuestra realidad, nuestra mente, nuestro diálogo para con Él. Porque ¿qué le pasa a todos esos llamados que no acaban siendo escogidos? ¿Qué le pasa a aquellos que han sido llamados por Dios que por una u otra razón han claudicado, han dejado, se han apartado, se han alejado y no han querido saber más nada de la realidad a la que Dios les estaba llamando? ¿Sabéis? La Escritura es muy clara con respecto a esto. Muchos estarán a su lado por la eternidad y muchos no estarán a su lado por la eternidad. Por eso las cosas de Dios son locura y no podemos entenderlas a través de nuestra carne, a través de nuestros sentimientos y emociones solamente. Nuestra mente debe ser renovada cada día. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de que nuestra mente tiene que ser renovada cada día? Pues que no puedes vivir a Dios en la carne, no puedes recibir lo que Dios tiene preparado para ti pensando como pensabas antes de conocerle, como si no tuvieras Dios. Es curioso, pero hay muchos cristianos que caminan en su vida como si no tuvieran a Dios en su vida. ¿Por qué? Le vemos haciendo cosas que hacen los incrédulos. Los vemos haciendo cosas que desagradan a su Señor. Y son cosas que Dios está dispuesto a sanar, a perdonar, a cambiar, a transformar. Pero en definitiva nuestra relación con Dios se define en una vida espiritual, en una vida diferente a la que hemos vivido, en un contacto diario con una realidad específica y clara que realmente nos hace vivir en otra esfera y en otra realidad. Por eso para el mundo las cosas espirituales, las cosas que no pueden ver o no pueden tocar, ¿qué son? Dice la Escritura. Locura. Y para nosotros son locura las cosas de Dios. Hemos estado adorando y alabando al Señor en este lugar. Yo no sé vosotros, pero la adoración y la alabanza siempre me ha acercado a Dios. Siempre me ha gustado no solo cantar y tocar, sino desde que conozco al Señor, adorarle con lo que siento, con lo que entiendo, con lo que soy. Y de esa manera yo puedo mostrarme delante de Dios. De esa manera yo puedo decirle: Señor, aquí está lo que tú has rescatado. Aquí está lo que aún queda por cambiar y transformar, ¿no?
con cientos de letras que cantamos, con cientos de canciones que cantamos, ¿no? Podemos expresar delante de Dios lo que somos, la necesidad que tenemos de Él. No lo podemos hacer simplemente en emociones y en sentimientos. Hay una realidad más profunda, ¿sí o no? O solo queda en algo bonito que sonó, o en algo bien que lo pasamos, o en algo que nos conmovió. No debe ni puede quedar en eso nada más. Eso es parte de nuestros sentidos y parte de nuestra realidad para tener el contacto con Dios. Pero hay algo más profundo que Dios quiere remover en tu vida. Hay algo más profundo que Dios quiere cambiar en tu mente y que quiere transformar. Por eso te ha levantado hoy de la cama. Por eso te ha empujado hasta un lugar como este, ¿verdad? Aquí en Ribeira, en un callejón, aquí medios apartados, ¿no? En un sitio como este. Por eso nos trae cada domingo, por eso anhelamos estar delante de su presencia, porque necesitamos ver una transformación en nosotros, porque no solo necesitamos ver esa transformación, sino que cuando escuchamos la voz de Dios traída por su Espíritu Santo a nuestra vida, hay cosas que suceden que no podemos ni siquiera explicarlas. Son cosas directas entre Dios y cada uno de nosotros, en lo que somos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos vivido, ¿sí o no? Pero realmente en ocasiones volvemos a caer una y otra vez, ¿no? Que queremos un Dios que solo no... que nos emocione de vez en cuando, obviamente, pero que nos quite los problemas, ¿no? Que nos quite el dolor, la pena, el sufrimiento, la enfermedad, la tristeza. Queremos a ese Dios milagro, ¿no? Ese Dios que sabemos que es capaz de hacer todas esas cosas, obviamente. Y en ocasiones las manifiesta y las hace y las cumple, ¿no? Pero su verdadero propósito no es apartarte de estas cosas, ¿no? Porque realmente Él nos creó de una manera, ¿no? Si nos hubiera creado o creada de otra manera, pues obviamente ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos tenido dolor, ni sentimiento, ni aflicciones, ni nada, ¿no? La típica película que hemos deseado siempre de críos, ¿no? Yo le decía, Señor, pero ¿por qué me creaste así, no? ¿Por qué Eva mordió la manzana y pasó la enfermedad y pasó la muerte al hombre, ¿no? Si debía de molar mucho, si debía de ser una gran bendición poder estar en el paraíso continuamente, ¿no? Todos allí sin dolor, sin sufrimiento, ¿sí o no? Y de alguna manera le reprochaba estas cosas al Señor, ¿no? Y me he dado cuenta en la medida de que he ido obviamente creciendo y Dios ha ido transformando mi vida, mi mente y me ha hecho enfrentar a mi realidad, a nuestra realidad, y nos hace enfrentar cada día a lo que somos. Que realmente su palabra siempre nos ha hablado de lo especial que somos, de la creación tan especial, tan tremenda, ¿no? que Dios ha hecho. Ha sido capaz de crear a alguien que le pueda amar incondicionalmente, deseándolo o no. Que ha hecho capaz de acercarte a Él o no hacerlo, no querer hacerlo, ¿no? A pesar del deterioro que el pecado a raíz de esos padres que tuvimos desde el principio, ¿no? De esa desobediencia que tuvieron nuestros padres, de esa rebeldía que nos inculcaron y con la que todos hemos nacido, ¿no? Y con la que muchos hemos peleado mucho tiempo y nos ha hecho sufrir tantas veces, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Pero hay una realidad muy clara, y es que Dios quiere darte victoria sobre todas estas circunstancias de tu vida. Aún a pesar de que sabe que estás viviendo en la carne y de que te vas a enfrentar a sufrimientos, a dolores, a enfermedades y a un sinfín de problemas en tu vida, Él te quiere dar victoria sobre todo eso. Pero no puedes obtenerla si no es a través de renovarte, de cambiar tu mente
para con las circunstancias y para con la verdad que hay en Él, para lo que Él es para ti. Me gustaría que abriésemos nuestra Biblia. ¿Sabes? Cuando no te estoy intentando dar consejos, te estoy intentando decir lo que dice la palabra de Dios y lo que va a hacer posible que nosotros tengamos una comunión cada día más férrea con el Señor y una realidad más palpable que no se convierta en religión, que no se convierta en algo vano, porque aunque parezca mentira, también hay religión en la iglesia evangélica. Y también la gente corre detrás de ciertas cosas, como los milagros o ciertas cosas puntuales. ¿Verdad? Una vez Jesús le reprochaba, ¿qué pasa? ¿Estáis aquí hoy todos reunidos otra vez porque ayer os llené la barriga, os di de comer? ¿Hubo un milagro y se transformaron las cosas o estáis porque realmente tenéis hambre y sed en vuestro corazón de mí, ¿no? Y esto es lo que casi nos pregunta hoy el Señor, ¿no? Porque cuando nuestros pensamientos empiezan a cambiar con respecto a Él, todo también cambia con respecto a nuestra realidad para con nuestra relación con Dios y también para con la relación con todos nuestras situaciones y nuestros problemas y con todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Yo estaba pensando en esta mañana y le pedía gracias, Señor, porque tú has sido paciente, nos has transformado, nos has cambiado, pero mientras lo hacías nos has perdonado. No has tenido en cuenta nuestras muchas rarezas y nuestra obstinación, ¿no? A la hora de querer cambiar ciertas cosas. Nos ha costado amar después de haber conocido a Jesús. Nos ha costado perdonar después de haberle conocido. Nos ha costado dar a alguien que tenía menos que nosotros. Nos ha costado y nos cuesta en muchos momentos de nuestra vida poner las cosas de Dios en práctica. Nos cuesta obedecer, ¿no? Y esto tiene que alumbrar la mente de nuestra existencia, ¿no? Para con Dios y hacernos ver que en todo ese tiempo y en todos esos momentos Dios aún así nos seguía amando y dando de su favor y de su cuidado y de su protección. ¿O acaso alguno de los que aquí estamos merece algo mejor? ¿Merecemos cosas mejores? ¿Sabes? Él nos está cubriendo y protegiendo y guardando, porque nos ha amado desde siempre y siempre nos ha empujado a un cambio genuino, donde tu vida sea verdaderamente transformada, donde puedas tener la misma actitud en un lugar como este que en tu propia casa, o en tu trabajo, o cuando estés en medio de gente incrédula o de circunstancias adversas. No quiero ni imaginar, porque yo he vivido un tiempo, yo he trabajado de marinero 2 años y sé lo que se puede y cómo son los hombres de mar, la mayoría, ¿no? Hay de todo, obviamente. Pero sé lo que es convivir con personas incrédulas, con amargura en su corazón y la demuestran con sus actitudes, ¿no? con su lengua, con sus reacciones, ¿no? Y nosotros, obviamente, teniendo a Cristo en nuestra vida, se nos está encomendando una tarea totalmente contraria a esa realidad, poder estar firmes en medio de cualquier situación y no solo eso, no solo mantener el tipo, no solo estar ahí aguantando las que nos caigan, sino obviamente también siendo un puro ejemplo de vida, ¿no? A todas esas personas que no tienen al Señor en sus corazones. Saldremos de aquí y nos tendremos que enfrentar nuevamente a lo que estoy hablando en los distintos lugares a los que vayamos. Pero hay algo muy claro por lo que Dios te ha cambiado, que para el mundo sigue siendo locura, y eso lo tienes que tener muy claro, que Dios quiere seguir transformando tu vida
y cambiando tu vida a través de cambiar tu realidad y tu mente. Por eso la Escritura, en Romanos capítulo 12, verso del 1 al 3, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto. A veces le llamamos, vamos al culto, ¿no? Cuando vamos a la reunión, ¿no? Vamos a la reunión. Gracias a Dios hemos dejado de llamarle vamos a la iglesia, ¿no? Se nos estaban pegando demasiadas cosas religiosas. La iglesia somos nosotros, no es este lugar, no es este lugar. Este es el local donde nos congregamos. ¿Sí o no? Nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿no? Pero cuando la Escritura nos dice que presentarnos delante de Dios, que entender por su gran bondad y su gran favor que podemos estar aquí escuchando la palabra de Dios, hace posible que nos mostremos y que nos postremos delante de Él en sacrificio vivo. Habla acerca de dejarte cambiar, de dejarte transformar, de dejar que Dios quite y ponga lo que Él quiera poner. Si hay un deseo en ti de cambiar tu realidad y de conocer al Dios vivo cada día más, y de no parar en el medio del camino o retroceder o ni siquiera decirle al Señor, pues quiero conocerte, ¿no? Pero aquí en esta palabra nos está diciendo que nos presentemos de esta manera para que haya un cambio visible. Primero que obviamente sientas tú, pero que después la gente que está a tu alrededor lo pueda manifestar y lo pueda ver. En ocasiones mi mujer, cuando me ve desanimado, me dice: ánimo, Javier, tú eres un siervo de Dios. Me tiene que recordar que soy un siervo de Dios, que soy un hijo de Dios, que quiero vivir por y para Él, no porque sea pastor. Antes de ser pastor ya lo vivía de esa manera, ¿no? Pero en ocasiones, por las circunstancias, por la salud, por la vida en sí, y por los ataques y por los pensamientos que a veces vienen a nuestra mente y que en vez de rechazarlos, pues en ocasiones los dejamos bueno, pues que nos aconsejen de una manera mala, obviamente, pues nos sentimos decaídos o nuestro rostro cambia, ¿no? De semblante. Y le doy gracias a Dios porque mi esposa me anima en ocasiones y me lo recuerda, ¿no? Porque en esas ocasiones me olvido de que estoy sirviendo a Dios. Y es esa la razón por la que decaigo, por la que pierdo fuerza y energía. Y en cuanto me acuerdo y lo recuerdo, porque hay alguien que me está animando y que me está empujando hacia adelante y que me dice: renuévate en tu mente, cambia lo que está ocurriendo ahí en tu mente y pon lo que tú ya sabes, ¿no? Que no es otra cosa que obviamente volver a relacionarte con aquel que te da vida, ¿no? Y produce su efecto. Aquellos que lo hemos comprobado 1000 veces, aquellos que hemos decaído por una circunstancia u otra y nos hemos acercado a Dios, ¿verdad? De esta manera hemos sido renovados, hemos sido cambiados. Parece, no sé, que algo está fluyendo excepcionalmente y que parece como que si estuviera llevando, ¿no? todos esos pensamientos. Obviamente es así porque empezamos a vaciar nuestra mente de basura y damos lugar a la luz de Dios. Y eso solo tiene una lectura: transformación, cambio, paz, seguridad, vitalidad. Empiezas a ver las cosas de otra manera, por muy complicadas que las estés viendo o por muy difíciles que sean en ese momento, ¿no? En ese preciso instante. Por eso dice que este es nuestro culto racional, en el momento en que dejamos ser cambiados, en el que le decimos: Señor, aquí estamos alabándote y adorándote y mostrando no solo un canto ni emocionándonos, sino que queremos que tú llegues a lo más profundo de nuestro ser. Por eso dice: no te conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te ha dado mente para, obviamente, acercarte o alejarte de Él, para aceptarle o desecharle. Él te ha mostrado su misericordia, te muestra su bondad, te muestra
su verdad y te dice que si lo obedeces verás el resultado de esas cosas. No podemos solo ser oidores, obviamente, porque la palabra de Dios solo surge efecto y solo podemos ver su poder y su verdadero milagro, digámoslo así, cuando realmente es puesta en práctica, no antes. Solo puedes ver la gloria de Dios a través de lo que significa poner lo que te está enseñando en práctica. En ese momento es cuando ocurren las cosas poderosas. No solo es que sepas, que sabes que tienes que perdonar, que sabes que tienes que amar, que sabes que tienes que ayudar, que sabes que tienes que estar desechando cosas de tu vida. No solo es saberlo, es obviamente saberlo y después pasar, ¿no?, a una acción clara y específica, que es obviamente demostrar que realmente no solo estás deseando que Dios more en tu vida, sino que estás deseando que Él transforme tu realidad y transforme tu existencia, transforme tu vida también. Por eso te dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Te está diciendo, no vivas ya según los criterios de este tiempo, según tus normas o las normas del mundo, según tus reglas o las reglas del mundo, que te invitan a despojarte continuamente de tu fe, que te invitan continuamente a rechazar esas locuras que solo podemos discernir y solo podemos adentrarnos a ellas espiritualmente, para que obviamente no sean locura para nosotros, sino que sean poder de Dios. ¿Sabes? En una ocasión alguien quiso comprar esto. Era un mago que hacía magia, obviamente, y dejaba al público los dejaba boca abiertos con sus trucos, ¿no? Pero cuando vio el poder que emanaba de la vida de los apóstoles a través del Espíritu Santo, quiso comprarles ese poder, eso que para él eran otros trucos más, porque lo dejaban atónito, ¿no? Y tuvo la osadía de querer comprar esto. Y esto no se puede comprar. Uno de los hijos de Dios, ¿qué le dijo? ¿Cómo? ¿Perece? Tú y tu casa. Tú y tu dinero. ¿Cómo puedes comprar el poder de Dios? La manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. El mago aquel estaba escuchando también lo que los apóstoles estaban predicando y lo que estaban diciendo. Y no era cuestión de tener algo para aprovecharse de algo, sino que era cuestión de abrir el corazón y la mente para ser transformados, para que ese poder pasara a través de nuestra vida y pudiera completar y pudiera hacernos crecer hasta la imagen, como dice la Escritura, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso todas las reglas y todas las normas y todos los criterios de este tiempo van contra nuestra fe y nos empujan a querer de una manera u otra adulterar nuestra vida con Él. Por eso la palabra de Dios en este verso nos está diciendo que al contrario, ¿no? que cambiemos, ¿no?, nuestra manera de pensar, para que así cambie también nuestra manera de vivir. Yo no quiero ser aquí una cosa y en mi casa otra. Yo no quiero estar clamando a Dios, adorando a Dios, buscando a Dios y después comportarme en cualquier otro lugar de otra manera totalmente distinta a como me comporto aquí. Sé que no soy perfecto, sé que cometeré errores y que a veces no, muchas veces tendré que ponerme a cuentas con Dios nuevamente. Pero será algo que no salga de mí naturalmente, será algo que ocurra y fluya puntualmente, porque el deseo mío será transformar, el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en el corazón de los creyentes, en el corazón de aquellos que le aman, es querer siempre ser transformados. Yo quiero que Dios siga trabajando en mi vida.
Seguramente que si no hubiera querido eso, yo no estaría aquí compartiéndote la palabra de Dios. Me hubiera perdido nuevamente, hubiera vuelto atrás, hubiera dejado mi fe, ¿no? Muchos lo han hecho. La semilla cae en buena tierra, entre espinos, en el camino, ¿no? Y todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Con muchas de esas semillas. Las únicas que dan fruto son las que caen en buena tierra, las únicas que perseveran y llegan a germinar, ¿no? Son esas semillas que permanecen en un suelo fértil, ¿no? Y adecuado, que no es otro que la búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestra vida, no acoplándonos a ningún sistema mundano, además que hemos vivido ya. Ya sabemos cómo funcionan las cosas del mundo, ¿sí o no? Solo hace falta escuchar a un político hablar medio minuto. Bueno, 1 minuto. 2. Y darte cuenta cómo funciona el mundo. Cómo funcionan las leyes humanas, cómo funciona el sistema humano. Por eso los hijos de Dios somos llamados a estar por encima de esto. Sé que las realidades de esa gente nos van a tocar, nos van a influir de alguna manera, van de alguna manera a producir ciertas circunstancias en nuestra vida, pero nosotros somos responsables de ella y somos también responsables de acudir a un camino, a unos criterios diferentes que sabemos que descansan en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Si yo respondo con política a los problemas de mi vida, si yo respondo con carnalidades a los problemas de mi vida, ¿en dónde estoy manifestando mi confianza? ¿Dónde estoy poniendo las cosas de Dios? ¿Para qué necesito las cosas de Dios? Más te digo, las necesitamos con urgencia sublime, para poder estar firmes y no caer. Porque la Escritura lo dice con total y suma claridad. El que crea estar firme, mire. O sea que esto no es cosa de un día y echarnos a dormir. No es cosa de un día, ya tenemos lo que queríamos y ahora volvemos a hacer lo que nos da la gana. Qué guay, ¿no? Cómo mola eso, ¿eh? ¿Sí o no? Todos lo hemos intentado. Es cuestión de retener. El ángel que hablaba a las iglesias le decía a todas ellas, no, retener lo que Dios os ha dado. Retened lo que Dios manifiesta a vuestra vida, a vuestro corazón, lo que Dios os revela. Retenedlo. ¿Quieres retener estas cosas? Yo las quiero retener porque quiero conocer cada día más su voluntad. Quiero vivir cada día más a la manera que Dios me dice que viva. Quiero pensar y seguir creyendo que Dios sigue siendo bueno para conmigo y Él me va a llevar a lo que es grato. La Escritura decía en ese último versículo, para que comprobéis, si renovamos nuestra mente, si estamos cerca de esta realidad para con Dios, si empezamos a pelear. ¿Sabéis una de las cosas que me pasó cuando me convertí? Me llevó a un estado de lucha tal que creí volverme loco. Yo no sé si os ha pasado a alguno de vosotros, pero bueno, mi vida estaba en una situación bastante complicada. Mi vida estaba en una situación muy caótica, tanto mental como física y, bueno, espiritualmente cero, obviamente. Pero cuando Dios llegó a mi corazón y yo sentí que aquello era para mí, le dije que sí, que quería que Él pasase a morar en mí, que tomara el control de mi vida para restaurar mi vida. Obviamente era algo que estaba permitiendo que el enemigo que me había tenido esclavizado me soltara y me liberara. Y me tenía esclavizado por años y me había deteriorado hasta tal punto que mi vida había estado, bueno, me había llegado a un límite de destrucción total en todos los sentidos que te puedas
imaginar. Y cuando Jesús vino a mi vida y vino a limpiar mi corazón y mi existencia, los problemas no dejaron de aparecer. Y no solo eso, sino que yo seguía siendo Javier, el mismo que había llegado hasta allí con aquellos problemas, ¿no? El mismo que había estado caminando y andando con una mentalidad ruinosa y penosa. Y cuando el Señor quiso empezar a transformar mi vida y me empezó a guiar a la verdad para que yo, cuidado, Dios puede hacer lo imposible, pero no va a hacer lo posible, lo que puedas hacer tú. Y nosotros tenemos que hacer cosas en nuestra vida, y no solo es tener, obviamente, las ganas de hacerlo. Hay mucha gente que dice cosas y después que no las hace. Por eso hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el Señor yo empecé a amarle y empecé a gustar de su presencia y empecé a sentir su paz. Y empecé a sentir cosas que en mi vida había sentido y empecé a mejorar. Empecé a cambiar, empezó a cambiar mi cuerpo, aunque estaba castigado de tanto daño que le había procurado, sino que también mi mente empezó a cambiar, ¿no? Y empecé a desear otras cosas. Pero en esa lucha de desear las cosas que Dios me demandaba, porque sabía que eran las mejores, es como cuando alguien se pone a salir de una adicción o hace, pues nada, un régimen. ¿Alguien ha hecho un régimen? Es que ya no quiero ir a lo muy abrupto, sino a lo cotidiano. Haciendo régimen de comida, de alimentos, se sufre abstinencia, Sí, mucha, ¿no? Pues es como eso, cuando alguien quiere proponerse algo porque sabe que las directrices que se le están dando les llevará a un mejor lugar, les llevará a una mejor vida, pues hay que hacer un esfuerzo. Y en ese momento creí volverme loco, porque era una lucha una lucha que me arrastraba a seguir haciendo las cosas que había hecho desde siempre y que tan mal resultado me habían dado, o abrazarme a las cosas que se me estaban mostrando y que tanto bien me estaban procurando. Era terrible, ¿no? Llegué un momento a estar tan desequilibrado emocionalmente, ¿no? Que obviamente tuve la grandísima suerte, obviamente, de que Dios no solo me estaba hablando para que pudiera obedecer, sino que también estaba en medio de aquella situación. Y había hermanos en la fe, no solo que también estaban a mi alrededor, sino que estaban orando y clamando y animándome y obviamente y enseñándome. Y eso fue lo que hizo posible que yo pudiera salir de esa situación en victoria hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Desde ese momento entendí que debía de reunirme, que debía de estar con gente que me aportara cosas valiosas, poderosas, eternas, y que aún no dándole yo nada, estaban por mí. Aún aquellas personas que estaban orando por mí solo deseaban mi bienestar. Nadie hasta entonces había deseado de mí, a no ser mi familia, obviamente, mi núcleo más cercano. Siempre me habían pedido cosas a través de hacer otras. ¿Sí o no? Pero entendí de que la familia de la fe era tan importante y que la necesidad de estar cambiando continuamente mi mente y envolviéndolas en las cosas de Dios era tan importante. ¿Sabes? Llegó un punto, antes había tocado en varias orquestas, en varios grupos, cuando no tenía a Cristo en mi vida, y empezó a cambiar tanto mi vida en ese tiempo que empecé obviamente a cantar alabanzas, a cambiar de forma de pensar, de forma de ver, de forma de entender, y no era capaz no soportaba escuchar otra música que no fuera la música que me llevaba a calmar mi espíritu, a entregar mi corazón al Señor y a darle gracias, porque era una manifestación
sin palabras, ¿no? de mi agradecimiento constante por lo que yo sentía que Dios estaba haciendo por mí, obviamente. Pero recuerdo un tiempo que después de venirme para aquí, para Ribeira, de repente empecé a escuchar así algo de música un día y rápidamente me sentí como atraído nuevamente por esa música. No estoy diciendo que la música que escuches sea mala, fuera de lo que hay de todo, obviamente. Pero sentí que mi corazón estaba siendo de alguna manera conquistado por otra cosa diferente, ¿no? Y aunque yo soy libre para escuchar cualquier cosa, decido en mi corazón lo que tengo que escuchar. Y obviamente en todo lo que escuchamos, sea música, o sean palabras, o sea cualquier cosa que haya a nuestro alrededor, pasa por nuestra mente, pasa por un filtro. El cuerpo tiene el hígado y los riñones para filtrar los tóxicos que comemos, ¿sí o no? Los tóxicos que introducimos en nuestro cuerpo, que son muchos, en muchas ocasiones, ya sea de todo, inclusive los alimentos, ¿no? que pensamos que son buenos para nuestra vida, en ocasiones llevan tóxicos también. Y nuestra mente también tiene que filtrar, por eso que nuestra mente es el campo de batalla, un campo que debe de ser consagrado para Cristo Jesús. Allí debemos de pelear las buenas batallas y todo lo que no proviene del Señor tenemos que discernir, que es obviamente que no proviene de Él. No podemos dialogar, no podemos hablar, no podemos vivir en confianza con pensamientos que nos dañan o pensamientos absurdos o que van en contra de lo que Dios dice. Porque si lo hacemos, ¿sabes qué ocurrirá? Estarás viviendo obviamente en contra de lo que la palabra de Dios dice, y obviamente habrá cosas que tengas que entender en el espíritu que no entenderás. ¿Y por qué? Porque estarás obviamente viviendo en la carne y las cosas que Dios te mostrará las entenderás como locura, no importa, le darás mil excusas a cosas tan sencillas como perdonar. Dirás, le pondrás la excusa que quieras, pero la vestirás de tal forma que creerás que estás en la posición correcta cuando lo que estás haciendo es no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque entre otras cosas hay un verso en la palabra de Dios a una cosa tan fundamental y sencilla como es en el Evangelio amar y perdonar, que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? ¿Cómo? Tampoco Él nos perdonará a nosotros. ¿Y sabes lo que significa eso? Sumirnos nuevamente en la oscuridad. Sumirnos nuevamente en un mundo de tinieblas, en un absurdo, y volver atrás. Es lo peor que hay. Después de haber conocido la verdad, volver atrás. No hay cosa peor. Es mejor que no la hubiéramos conocido. La Escritura te dice, es mejor que seas frío a que seas tibio, a que andes entre Pinto y Valdemoro. Es mejor que seas frío, es mejor que dediques tu cuerpo a lo que quieras. Y allá con tus cosas, disfruta todo lo que puedas y más hasta que te pongas delante del trono y seas juzgado. Allá tú, con tu vida y con tus cosas. Pero es mejor que seas así, que hayas gustado de las cosas de Dios y vuelvas otra vez a revolcarte como el cerdo en el fango, o a comer el vómito como el perro. Es una de las cosas que hacen los perros, sabéis, ¿verdad? Mi mujer me dice, se está comiendo algo malo, le está pasando. No, es que los perros hacen eso. No es que les pase nada. Devuelven, regurgitan su comida y la vuelven a comer como si nada hubiera pasado. Limpia un cerdo con una manguera. Yo he estado con amigos y con gente que ha tenido, yo mismo los he criado durante mucho tiempo, y lo limpias con una manguera, lo dejas reluciente, y lo primero que hace el cerdo es buscar un charco para volver a revolcarse. Es lo primero que hace, volver a enfangarse y volver a meterse en todo el barrizal. Que esto obviamente no nos pasa a nosotros. Por eso hay un verso poderoso, varios versos poderosos. Este sigue diciendo que el que debe tener,
era el verso, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es el siguiente versículo, el 3, creo, sí, Romanos 12, del 1 al 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, y esta es la palabra que yo siempre hago énfasis y que quiero hacer énfasis en este lugar, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, que pensemos de nosotros mismos con equilibrio, con cordura, con sensatez, para que entendamos la fe que hay en nosotros, ¿no? Porque Dios es el único que puede hacer crecer nuestra vida en esta área. Y lo hará en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso tenemos que estar cuerdos, en el sentido de que tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber qué es lo que tenemos de parte de Dios, qué es lo que Dios nos está dando y qué estamos haciendo con ello. ¿Sí o no? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2, del 1 al 16, lo leo rápido. Y dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fue el predicador a hablarles de él mismo nada más, ¿no? ni de palabras humanas, sino del poder que había transformado su vida, cambiado su realidad. Una persona que se había dedicado a perseguir a la iglesia pasó a ser alguien que la defendía. Y esto no solo cambió la vida del apóstol, sino que cambió la vida de muchísimas personas que le conocieron, que le vieron y que le escucharon. Por eso la Escritura dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él era sabio, él era una persona culta, era una persona de estas que, como dicen muchos, que no necesitan a Dios porque se las arreglaba muy bien en su mundo. Pero dice que no se propuso saber nada, cosa alguna, sino al mismo Señor, aquel que debemos conocer tú y yo cada día más. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso antes os digo que no estoy aquí, en este lugar, en este púlpito, para daros solo consejillos. Estoy para hablaros de lo que Dios no solo ha hecho en mi vida, sino de lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo se encarga en su poder de transformar los corazones y las mentes de cada uno de los oyentes. Aquellos que escuchan la verdad, aquellos que reciben la verdad, son transformados. Y cuando tú sabes fielmente quién es el que te está hablando, no el predicador que te está convenciendo de algo que está llegando a tus emociones, a tus necesidades, sino que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo que te está convenciendo de tal cosa, entonces dice la Escritura que no son palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque cambian, transforman la vida de las personas. Dejan de ser lo que eran y se ponen a vivir una nueva vida. Y dice, para que vuestra fe, mira lo que dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. He visto a muchas personas hablar de Dios elocuentemente. Yo mismo viví con una los primeros años de mi conversión, que era tremendo. Cada vez que abría la boca nos hacía llorar a todos y nos contristaba. El Señor lo usaba en esas ocasiones, pero después era un desastre. Salía de aquella habitación y era un desastre. En todas las áreas de su vida era un desastre. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que este tío pueda hablar de esta manera y después pueda hacer esto? Él nos hablaba con palabras persuasivas, pero no las vivía, no las llevaba a su... Aunque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y Dios puede usar cualquier cosa para convertir a alguien y cambiarle la vida. No le alegra que realmente hablemos cosas que después no practiquemos. Amén. No le alegra que acudamos al Dios vivo para que nos saque de los problemas y después volvamos otra vez a hacer lo que hacíamos, esas cosas que nos llevaron precisamente a esos problemas. Por eso la Escritura dice
que estas palabras del Espíritu son demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en esta sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Obviamente, nuestra mente tiene que funcionar. Y esta sabiduría es la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios, que no habla cosas vanas y humanas y mundanas solo para cosas puntuales o para satisfacer nuestras necesidades y deseos puntuales, sino para lo eterno, para algo más que nos envuelve y que nos lleva a ser portadores de gracia, aún no mereciéndola. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes, y escucha, de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor. Ninguno de los poderosos, ninguno de los que se creen tener el mundo en sus manos, tiene. Ninguno de aquellos que tuvieron el poder de soltar al Maestro y no crucificarlo, ¿verdad? Aquellos que creían que tenían mayor autoridad y poder. Jesús le dijo: toda autoridad es dada por mi Padre. Y, ¿sabes? En ese momento el Señor nos estaba hablando de que había que cumplir la voluntad de alguien más poderoso. Y Él se lo estaba diciendo al mismo Pilatos. Pilatos le estaba preguntando: ¿qué es la verdad, Jesús? Te voy a crucificar. Y dice: no tendrías poder si no te fuera dado de lo alto. No entendía, pero tenía la oportunidad de entender. Jesús no contestó esa pregunta, porque la palabra de Dios nos revela que Él era la verdad. Pilatos la tenía delante y no se enteraba. No se enteró. ¿Sabes lo que hizo Pilatos? ¿Qué hizo Pilatos? Lavarse las manos, sacudirse. No sé lo que vería en ese momento. Mira, por si acaso, que sean otros quien lo maten, quien lo juzguen y quien lo liquiden. Yo me voy a lavar las manos. Llegó la Pascua y le soltó un preso, un asesino, a Barrabás. Todos lo sabemos. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo que está de tu corazón lo está escudriñando en este mismo instante, en este mismo momento, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que pone las cosas de Dios en tu corazón, en tu mente, para que sean transformados y cambies. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podría yo leer esta escritura si no fuera de otra forma. No podría ser revelada a mi corazón si esta escritura no me estuviese hablando a mí mismo. Solo la leería y me limitaría a eso, nada más. Pero recibo palabra de Dios, tú recibes palabra de Dios, tú en tu intimidad, en cualquier lugar, no solo aquí, obviamente, estoy hablando. Y hacemos que la letra muerta pueda vivificarse y pueda hablar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser transformados y para que podamos cambiar. Para que no nos amoldemos a este mundo y para que las cosas de Dios dejen de ser locura para nosotros y sean poder de Dios. ¿Lo crees? Seguro. Cambia tu mente. Empieza a cambiar tu mente. Yo sé que hay cosas que vienen en la palabra de Dios que nos cuesta mucho digerir. Por eso debemos de preguntar a Dios, de esperar en Dios y de saber que el Señor es fiel y que tarde o temprano nos mostrará de una manera u otra lo que no creíamos o lo que nos costaba entender. En su tiempo lo hará. Tenemos un defecto que queremos saberlo todo ya. Queremos que ocurra todo ya en nuestra vida y queremos tenerlo todo atado en nuestra vida, pero eso no va a pasar en tu relación con Cristo. Poco a poco irás descubriendo, poco a poco te sorprenderá
pero a través de tu relación con Él, a través de acercarte cada día a Él. Cambia tu mente, renueva esa forma de pensar, a veces ambigua y antigua que tenemos en nuestra mentalidad, en nuestro cerebro, y da lugar a la sabiduría de Dios. Porque el espiritual juzga todas las cosas. Acaba el versículo. Pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Señor, por favor, no me digas algo que me cuesta creer. Nosotros dice que tenemos la mente de Cristo en el momento en que hemos decidido darle nuestra vida y cambiar nuestra realidad. Y para muestra un botón, muchos de nosotros estamos vivos y caminamos sobre este mundo gracias a su bondad y a su favor. Muchos de nosotros hemos salido de problemas que antes no podríamos salir si no fuera a base de narcóticos o de cualquier otro tipo de gasificante. Y en ocasiones hemos salido con la pura gracia de Dios, con el favor de Dios, con las fuerzas de Dios, con la provisión de Dios. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso yo te digo hoy, para acabar, ten la mente de Cristo. Nos lleva al lugar que queremos. Tener la mente de Jesús nos lleva al lugar donde queremos estar. Nos lleva a tener la mente amueblada. Nos lleva al lugar de encuentro con nuestro Creador. Nos lleva a conocer y a entender los tiempos también que vivimos. Las circunstancias que estamos viviendo por una u otra razón, las situaciones y los momentos de esta efímera vida. Y nos ha tocado vivir cosas. A otros le tocó vivir otras. Siempre pienso en aquellos hermanos que tuvieron más dificultades que nosotros, que pasaron guerras mundiales, que pasaron calamidades porque no había ni medicinas, ni refugios, ni comodidades como las que tenemos hoy en día. Siempre pienso en aquellos hermanos que nos dieron el relevo, el testigo, que nos predicaron antes y ni les conocimos, pero ellos dejaron su testimonio, dejaron su vida porque tenían una mente diferente. No les importaban las cosas y eran capaces de andar kilómetros para reunirse en un lugar para sentir la presencia de Dios en familia. Eran capaces de hacer verdaderas heroicidades. Y debe ser que la comodidad o nos sienta mal o es una adicción y nos perjudica hasta tal extremo de que nos hace más débiles o más blandos o más inseguros, no lo sé. Pero sea lo que sea y luchemos contra lo que luchemos, si no cambiamos nuestra mente y si no damos lugar a la presencia de Dios en nuestra vida todos los días, nos costará andar, nos costará vencer. Y muchos obviamente no llegarán, claudicarán y no estamos reunidos aquí para perecer por el camino. Dios no nos sacó de la esclavitud para perecer en el desierto. Amén. Nos sacó para poseer la tierra que Él nos ha dado. Nos sacó para que nuestra mente renovada transforme nuestros pensamientos, en vez de locura, en poder de Dios. ¿Lo crees? Amén. ¿Seguro? Amén. Cierra tus ojos. Dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y después de hablar de estos versos, yo le pido a Dios que hoy sea un antes y un después en tu vida. Que puedas acercarte a los mismos brazos de Él, que te puedas aferrar de su manto y que puedas experimentar
un poder que nunca has experimentado antes, un poder mayor que te lleva a tener hambre y sed constantemente de Él, que no te deja intimidar por cualquier situación o circunstancia de turno en nuestra vida, que hace que rompa tus cadenas, sean cuales sean. Hay muchas ataduras sutiles que no nos dejan avanzar, que no nos dejan pensar como le gustaría al Señor que pensáramos. Y lo que sí sé es que si amas al Señor, el Espíritu Santo vendrá a ti y te mostrará lo que debes hacer. Su palabra dice que Él te guiará a toda verdad. Y yo lo creo, porque a través de todos estos años es lo que ha hecho. Nos ha juntado como la gallina a sus polluelos. Ha habido momentos malos, peores, pero nuestra hambre y nuestra sed de Dios nos ha mantenido cerca de Él y nos ha renovado. Y nos invita a que sigamos así, a que no nos conformemos a lo que esté pasando, a lo que el mundo nos esté mostrando, a los gritos de ansiedad de que alguien nos desea apartar de Dios. Yo sé que el Señor nos ha levantado para seguir hablando de Él y para seguir testificando de Él y para seguir dando ejemplo. Y no nos cansaremos. Se tendrán que aburrir antes los que están a nuestro alrededor de escucharnos. Y quizás alguna semilla que esparzamos caiga en buena tierra y produzca fruto como lo hizo un día con nosotros. Y nuestro trabajo no habrá sido en vano. Porque lo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Gloria a Dios. Que Dios cuide tu mente. Que Dios guarde tu mente. Que Dios guarde tu corazón. Y no te dejes cautivar. No te dejes llevar de la mano que no sea otro que el Maestro, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te dejes embelesar por las cosas de este mundo. Solo déjate llevar por aquellas que te van a dar victoria y te van a hacer más que vencedor. En el nombre de Cristo.